Space. Los enigmas del universo con la Agencia Espacial Europea. Hace 50 años que la televisión por satélite revolucionó la forma en la que vemos y compartimos los momentos más importantes de la historia. Creo que tenía 5 años, estaba en Canadá y el hombre llegó a la Luna, así que pusieron unas televisiones enormes en clase. Me senté en la rodilla de mi hermana y vimos a Neil Armstrong caminar sobre la Luna. Si vemos las cosas en el mismo instante en el que ocurren es gracias a los satélites. Los avances tecnológicos han llegado a nuestras pantallas de televisión. Había viajado a la ciudad en 1987 y cuando vi las imágenes del muro de Berlín cayendo no podía creerlo. Pensé que lo detendrían rápidamente, eran imágenes memorables, especialmente después de haber estado allí. Son los acontecimientos deportivos los que se llevan los récords de audiencia, entre ellos los Juegos Olímpicos. En el 64 tuvimos los Juegos Olímpicos en Tokio, que fueron retransmitidos por primera vez por satélite. No había grandes audiencias en aquel momento, pero desde los 60 hasta nuestros días crecieron exponencialmente. En Pekín hubo unos 4.000 millones de espectadores, más del 60% de la población mundial lo estaba viendo. Y por supuesto, los satélites estaban detrás de todo eso. Y este año de nuevo los satélites trabajarán en el acontecimiento que más medios de comunicación mueve a nivel mundial, los Juegos Olímpicos de Londres. El crecimiento de los Juegos modernos ha ido de la mano del avance de la televisión por satélite. Los 4 o 5.000 millones de espectadores no esperan solo la cobertura en directo, sino en alta definición o incluso en 3 dimensiones. Cada vez hay más canales para dar cobertura a más deportes y a más atletas. Hoy es impensable no cubrir en directo un evento como los Juegos Olímpicos. Antes había una señal con una cobertura idéntica para todo el mundo. Ahora cada canal tiene su propio equipo y siguen a sus atletas. No hay una única fuente. Los centenares de satélites de comunicación que hay en órbita retransmiten constantemente imágenes de televisión en directo, como este programa. ¿Cómo llega un gran evento a nuestras pantallas? Aquí, en el centro de Londres, los ingenieros supervisan 11 satélites de comunicación que pertenecen a Inmarsat. Controlan la emisión vía satélite y los usuarios de todo el mundo. Durante los Juegos, el área de Londres será un centro importante y tendremos que prestar una especial atención. Esperamos a muchos periodistas que retransmitirán en directo entrevistas con los atletas. Una de las piedras angulares de las emisiones actuales es lo que llamamos BIGAN. Son terminales desarrollados por Inmarsat y la Agencia Espacial Europea. Cuando ocurre algo, suele llegar a nuestras casas a través del BIGAN. Lo que estamos haciendo aquí es un directo por satélite. La cámara capta mi imagen y entonces de la cámara, a través del ordenador, llega al terminal BIGAN y de ahí al satélite, que está a 36.000 kilómetros sobre la Tierra. Y entonces desde allí va a las estaciones en tierra en Holanda, donde se retransmiten de vuelta al receptor de televisión. Gracias a esta tecnología, los acontecimientos pueden retransmitirse en directo. Aquí puedes saber cuánto tarda la señal. Normalmente tiene un retardo de 1,5 segundos. Los emisores toleran como máximo 2 segundos de retraso. La razón es que cuando tienes una entrevista en dúplex, el periodista está en el campo y el presentador en el estudio. Si hay un retardo de más de 2 segundos, acabarían hablando uno sobre otro. Pero no siempre ha sido así de fácil.
Hace 50 años, la televisión a través del satélite anunciaba el lanzamiento del Telstar desde Cabo Cañaveral en julio de 1962. Una vez en órbita, el Telstar empezó a transmitir imágenes que llegaban a una gran cúpula blanca en la costa británica. Estamos dentro de esta cúpula. Estoy frente a una antena muy grande, la antena de Plumeur-Boudou, la estación de telecomunicaciones que recibió la primera imagen de televisión vía satélite transatlántica en 1962, en julio, y el satélite en cuestión era el Telstar. La primera imagen en movimiento emitida por satélite a través del Atlántico fue una grabación de la bandera estadounidense. Al día siguiente, los ingenieros franceses respondieron con su cantante favorito, Yves Montand. Las estaciones terrestres se construyeron en Estados Unidos, Reino Unido y Francia como parte de un proyecto conjunto entre empresas de comunicaciones públicas y privadas. El inmenso aparato desarrollado para captar las imágenes del Telstar pesa 140 toneladas. Este lugar es impresionante porque estamos en la entrada del cono. Imagínese, esto es parte del receptor. Imagine las ondas y después imagine la antena apuntando a distintos lugares y las ondas que bajan a este reflector y poco a poco suben hasta el final del cono. Aquí estamos en la cabina superior. Es la parte que recibe la señal. Imagine al final de este gran cono que acabamos de ver la señal que viene de Estados Unidos y llega a este aparato. Y verá que la onda sale de algo muy pequeño. Es difícil imaginarlo cuando ve la abertura del cono. Hace 50 años detectar un satélite en el cielo era como buscar una aguja en un pajar. En 1962 había poco tiempo. La órbita baja y rápida del Telstar solo era visible durante 10 minutos para la antena en Francia. Este rastreador que hay detrás de mí, esta antena estaba diseñada para tener una amplia cobertura del área donde el satélite debía estar. Y la información que recogía debería enviarse a un rastreador de precisión que afinaba la posición y daba el punto preciso a la antena. A pesar de la mejora en la transmisión de noticias, no todo el mundo estaba contento con la nueva era. Ciertos gobiernos, incluso en Francia, donde había gente que decía no queremos imágenes del cielo, porque queremos controlarlas. Durante unos 9 meses hubo un lugar enorme para construir esta antena, para que estuviera lista para el día D, el 11 de julio de 1962, y que recibiese esa primera imagen de televisión del otro lado del océano. Fue algo histórico porque era imposible con lo que había en aquel momento. Con los cables bajo el océano o la onda corta era imposible transmitir una imagen. Unos años después del Telstar, la industria de la televisión por satélite empezó a tomar forma y hoy en día los espectadores pueden orientar sus antenas al cielo y conseguir imágenes en cuestión de minutos. Unos 180 millones de hogares en todo el mundo reciben televisión por satélite. En los 70 se desarrollaron receptores y tuvimos televisión por satélite en los 80. Pero creo que el mayor impulso en la industria del satélite y en particular de la televisión por satélite fue cuando pasamos de la transmisión analógica a la digital y el desarrollo del DBS estándar, que es un estándar digital. Es la clave del desarrollo que permitió al satélite transmitir no solo 1 o 2 canales, sino cientos. Hay unos 600 satélites de telecomunicaciones operando. La mayoría está en órbita geosíncrona, a 36.000 kilómetros de la Tierra. En el cielo aparecen como un punto fijo. La Agencia Espacial Europea dirige la investigación para el desarrollo de las telecomunicaciones en órbita y en tierra. La tendencia ahora es hacia satélites más potentes y anchos de banda que permitan antenas más pequeñas.
Hace 30, 40 años operábamos en la banda C y en la banda C teníamos estas antenas enormes para transmitir y para recibir. Así que las grandes antenas transmisoras que se usaban para las telecomunicaciones en cada país tenían 20 o 30 metros de largo. Más recientemente, en los últimos 5 años, hemos empezado a utilizar la banda K, que permite antenas incluso más pequeñas, y ves algunas que pueden tener el tamaño de un plato grande. Pero con esta, por ejemplo, desde cualquier parte de Europa puedes conseguir internet de alta velocidad. La antena siguió dando servicio en Reino Unido hasta 1985. La revolución de la televisión, que empezó con imágenes retransmitidas a Europa desde Estados Unidos, también ha transformado las cosas. Sin los satélites, los Juegos Olímpicos o grandes acontecimientos como el Mundial de Fútbol no serían lo que son. Claramente el satélite llevó el acontecimiento a los hogares. Y según las nuevas formas de comunicación se hacen más móviles, el sistema de satélite avanza. Los satélites pueden emitir directamente a la televisión de su casa. Pueden emitir para un canal de televisión terrestre o a una antena de 3G o 4G que retransmite la señal a su teléfono móvil. Los satélites, lo sepa o no, forman parte de muchas de estas actividades en las que se recibe una señal de televisión. Los satélites compiten con la fibra óptica por Internet y los servicios telefónicos, pero cuando se trata de llegar a la audiencia de todo el mundo, son imbatibles. Bullseye. And over is dead on target.